¿qué capítulo estamos? Romanos 12, en el versículo 3. Romanos 12, ¿verdad? Sí, allí estamos. Vamos a tratar de avanzar un poquito hoy día, como bien lo vimos la vez anterior, hermanos. A ver, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que comienza a poner todo en práctica? Bueno, comienza a poner todo en práctica. Y yo les invito para que el día de hoy puedan, más que otras veces, tomar apuntes, hermano. Porque lo que vamos a ver de aquí en adelante está relacionado, como se los he venido anunciando, con la doctrina de la iglesia. Bueno, vale decir cuál es el pensamiento, cuál es la creencia, cuáles son nuestras convicciones respecto de lo que la iglesia es y cómo la iglesia se mueve, cómo la iglesia se desenvuelve. Y esto es súper importante, hermanos, porque hoy en día, ¿cuántas iglesias locales existen? Muchas, ¿cierto? ¿Cuántas denominaciones existen? Muchas. Entonces, es muy importante que estemos claros con lo que es la doctrina de la iglesia y que la doctrina o la enseñanza que nosotros creemos respecto a la iglesia sea bíblica. ¿Y cómo poder hacerlo? Estudiando lo que la Biblia dice. Bueno, para que las prácticas que la iglesia tenga sean bíblicas también. Bueno, entonces vimos, yo estuve compartiendo en el día una lámina, ¿se acuerdan? No sé si la vieron ahí en el grupo. Paréntesis, ese grupo que formamos con los ancianos es para dar información simplemente, no es para interacción. Bueno, simplemente para ver, es súper importante y bueno, porque nos ayuda a estar informados y porque las difusiones, cuando uno hace una difusión, como lo hacía yo, por cierto, le mandaba una difusión y le llegaba desde mi perfil, le llegaba a todo, pero no le llegaba a todos. No, hay algunos teléfonos que no lo reciben y no eran pocos. Entonces, de esta forma se va a poder informar de mejor forma a todos y también los ancianos van a poder estar informando, sobre todo, por ejemplo, en momentos que yo no esté. Entonces, los ancianos también pueden estar ocupando. Bueno, dicho esto, estuve compartiendo una lámina que nos hablaba un poquito de lo que es la adoración al Señor. ¿Se acuerdan? Y que la adoración al Señor, según lo que hemos visto en Romanos, primero parte por una devoción al Señor, por presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo delante del Señor. ¿Se acuerdan que vimos eso? Capítulo 1, versículos 1 y 2. Vale decir, cuando presentamos nuestros cuerpos, y que incluye nuestra mente, nuestra voluntad y obviamente nuestra parte material, las presentamos delante del Señor. Y eso significa renunciar, hermano, renunciar a nuestros deseos, renunciar a lo que nosotros queremos para limitarnos a la voluntad del Señor. Bueno, y esa es la única forma de comprobar cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta para Dios. Bueno, eso es lo primero que hacemos. Y la semana pasada, en el versículo 3, dice, digo pues, estamos en Romanos 12, ¿cierto? Romanos 12, versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, a todos los que están entre vosotros, entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le partió a cada uno. Entonces, lo que Pablo está haciendo ahora, está llevando a los hermanos desde la adoración, ¿verdad?, hacia el servicio, desde la devoción hacia el servicio, porque la adoración al Señor, escúchenme, la adoración incluye la obediencia y el servicio. Bueno, eso es adorar al Señor. No existe una adoración al Señor que sea solamente yo con el Señor. La adoración al Señor incluye indefectiblemente, como decía un profesor mío del Instituto Bíblico, impajaritablemente, el servicio. Entonces, adoramos al Señor verticalmente, amando a Dios, obedeciéndole. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Se acuerda que decía el Señor eso? Entonces, verticalmente, pero también horizontalmente, a través del servicio
los unos a los otros. Ahora, pero antes de servir, ¿se acuerdan que hay una actitud que tener? ¿Cuál es esa actitud que nos habla el versículo 3? Humildad. Humildad. Antes de servir hay que ser humilde, hay que tener humildad. Y la humildad va a llevar consigo, eso es lo que nos dice el versículo 3, no tener un concepto más alto que debo tener, sino que pensar de mí mismo, reflexionar quién soy y ver al otro como mayor que a mí mismo. El otro es digno de ser servido. Antes de servir, hermanos, debemos tener humildad, los unos para los otros. Y la humildad recién allí da paso al amor. Bueno, no me puedo saltar la humildad, porque si no voy a estar sirviendo sin amor, sin el poder de Dios, por supuesto. Bueno, entonces eso es súper importante, porque a veces podemos no sé, decir, ya Señor, yo tengo mi tiempo de devoción, mi tiempo de examinación con la palabra, y voy y te sirvo, pues tengo que servirte y te sirvo. Pero ahí tiene que haber una actitud de humildad antes, porque estamos sirviendo a la iglesia de Cristo. Bueno, saber que el otro es mayor, y eso es lo que Pablo dice ahí en el capítulo 13. Y una vez que la humildad se hace presente, una vez que la humildad ha estado ahí haciéndose presente, entonces viene lo que es el servicio. Capítulo 12, versículos 4 y versículo 5. Mira lo que dice. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Versículo 4 y versículo 5. Bienvenidos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Gracias, hermana. Y Pablo, como podemos ver, utiliza la figura del cuerpo. Bueno, va a utilizar ahora la figura del cuerpo para representar a la iglesia. Entonces, el cuerpo representa a la iglesia. El cuerpo de quien cada miembro, o cada creyente, más bien dicho, es miembro y pertenece. Bueno, cada creyente es miembro de un cuerpo, ¿verdad? Esa es la analogía, el cuerpo. El cuerpo está constituido por distintos miembros, ¿verdad? Un cuerpo humano. Bueno, de la misma forma, la iglesia está constituida por distintos miembros, que son los creyentes. Y Pablo se enfoca en la unidad de la iglesia, en su diversidad. Bueno, es un solo cuerpo, están todos unidos, ¿cierto? Pero son distintos miembros que tienen distintas funciones. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso está claro, ¿cierto? Y es fácil comprender eso. Entendemos que en un cuerpo humano, no todos los miembros tienen la misma función. Sería muy raro, o sea, no existiría el cuerpo humano. Cada uno cumple una función fundamental, ¿verdad? Están unidos, pero con distintas funciones. Lo mismo pasa con la iglesia. Así, por eso dice en el versículo 5, así nosotros, de la misma forma, siendo muchos los creyentes, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Así que, hermano, y por eso es tan importante, Pablo ocupa un ejemplo que nos queda claro a todos. Hoy en día, sobre todo con el conocimiento científico que uno posee, más todavía, porque en el tiempo de Pablo quizás no sabían tanto las funciones del cuerpo, ¿cierto? En el primer siglo. Hoy día esto queda reforzado, ratificado. Entonces, hermano, como el cuerpo humano tiene esta diversidad unificada, la iglesia entonces marca la soberanía de Dios y su maravillosa obra, bueno, que es la iglesia. Entonces Pablo va a comenzar a enfocarse en la importancia de cada miembro en el cuerpo y cuál es la correcta función. Porque si la iglesia, hermanos,
es un cuerpo que tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función distinta, entonces es importante, es necesario que cada miembro, o sea, tú y yo, conozcamos cuál es la función que tenemos en nuestra iglesia. ¿O no? Hermanos, te hago una pregunta. La función que tú tienes en la iglesia hoy día, ¿cuál es? ¿Cuál es tu función? Mi función, pastor, es asistir. ¿Esa es la función de un miembro, asistir a la iglesia? ¿Esa es la función de un miembro, asistir a la iglesia? Servir a los hermanos, buscar su bienestar. Buscar el bienestar de los hermanos. ¿Es distinto a solo asistir? Hay un paso más que los creyentes tenemos y debemos dar. Que no es solamente asistir, es el piso, por hermano. Es el piso. Desde ahí, o sea, si no asistimos, hermano, es porque algo está pasando en nuestro corazón. Pero podemos asistir y solamente estar asistiendo. ¿Por qué? Porque otra vez, lo que les decía adelante, hay veces que tenemos incorporado en nosotros que somos nosotros con el Señor. Y llegamos, vamos a la iglesia, buscamos nuestro lugar, nos sentamos, adoramos al Señor y nos vamos a la casa. Y hermanos, ¿y el cuerpo? Por eso Pablo dice aquí en el versículo 5, y todos miembros los unos de los otros. Pablo va a señalar entonces una verdad que es obvia. Muchos miembros en un cuerpo, sin embargo, todos tienen una función distinta. Y la palabra función que aparece allí en el versículo, ¿dónde aparece la palabra función? Versículo 4, la última palabra del versículo 4, ¿cierto? Al final es la palabra praxis. ¿Saben lo que es la praxis? ¿A qué le suena en español? Praxis. Práctico. Práctica. Práctica, pues el significado más básico que tiene es una actividad, un acto. Bueno, por lo tanto, el versículo 4 al final lo dice, no todos tienen la misma práctica, el mismo acto. No todos los creyentes, hermanos, tienen la misma práctica, y la práctica es una función específica dentro de la iglesia, y todos los creyentes tenemos una función específica dentro de la iglesia. Todos los creyentes, hermanos, sean nuevos o sean antiguos, tienen una habilidad, tienen un don dado por el Espíritu Santo para servir al cuerpo de Cristo a través de los dones espirituales. Entonces, todos, hermanos, todos tenemos al menos un don espiritual. Todos. Tú, hermano, tú que me estás escuchando, hermana, tú tienes un don espiritual. ¿Lo conoces o no? ¿Sabes cuál es el don que el Señor te ha dado para practicarlo, para la función, para la praxis en la iglesia? Y hermano, en este cuerpo Cristo, en este cuerpo de Cristo que es la iglesia, todos los miembros tienen importancia. Tanto los que están, por ejemplo, en un cuerpo, los miembros que están expuestos en un cuerpo, por ejemplo, un brazo, ¿cierto? Es importante, pero también los que están escondidos, los que son interiores, también son importantes. Y el funcionamiento debe ser correcto, tanto el del brazo como del que está en el interior. Si no es el funcionamiento no es el correcto, si un miembro del cuerpo, tanto externo o interior, no está funcionando bien, ¿qué sucede en un cuerpo? Se enferma. ¿Se enferma? ¿Se enferma? Puede estar acarreando, hay que ver la razón, ¿cierto? ¿Por qué no está funcionando bien? Pero ese cuerpo, ese miembro es muy probable que esté relacionado con otro.
y no solamente él no esté funcionando bien, sino que también obstruya y no permita que otro miembro también funcione bien, ¿cierto? Porque están interrelacionados. Entonces, y por supuesto, el cuerpo en general se va a ver afectado. Y hermano, el correcto funcionamiento de cada uno de los miembros de nuestro cuerpo es crítico para el funcionamiento total del cuerpo. De la manera que el cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, por lo tanto no pueden estar haciendo todos la misma función. Y todos, ninguno puede estar dejando de hacer la función que le corresponde, porque si no, si el cuerpo se enferma, la iglesia también se enferma. La iglesia se ve afectada. Si bien es cierto, a ver, para ir avanzando, me habían dicho, hermano, debemos tener claro que fuimos insertados dentro de un cuerpo local, ¿o no? ¿Estás claro en eso, no? ¿Fuiste insertado dentro de un cuerpo local? Nuestra iglesia Monteverde es tu cuerpo local. Fuiste insertado dentro de este cuerpo. Y tú tienes una función crítica e importantísima dentro del cuerpo que es nuestra iglesia, para que el funcionamiento de la iglesia sea el correcto. Si no, hermanos, estás afectando a todo el cuerpo de Cristo. Tienes una responsabilidad que parte de tu adoración. Y a veces, hermano, esto no se lleva a cabo en las iglesias porque los creyentes no están llevando o entregando sus cuerpos primero en sacrificio vivo al Señor, no están teniendo una actitud de humildad, pero tampoco están sirviendo a los hermanos. Cualquier parte de esas tres etapas, tu devoción al Señor, tu humildad al Señor para con los hermanos y tu servicio a los hermanos, si una de esas etapas no está en funcionamiento, estás afectando a todo el cuerpo. Estás afectando a todo el cuerpo. Hermanos, insisto en esto, como creyentes todos estamos interrelacionados en una unidad espiritual. Cristo ha diseñado al cuerpo, que es su iglesia, para que se desarrolle de manera única y armoniosa aquí en la tierra. Hermanos, nosotros, como yo comenzaba la semana pasada, somos las manos de Cristo aquí en la tierra. Somos los pies de Cristo aquí en la tierra. Somos su voz aquí en la tierra. Y es lo que tú y yo compartimos para ser los representantes de Cristo aquí en la tierra. Nuestra vida en común que tenemos en la iglesia. Compartimos un ministerio, compartimos servicio a Cristo aquí en la tierra. Compartimos un poder en común que es el Espíritu Santo. Y tenemos en común una cabeza que es Cristo y nosotros su cuerpo. ¿Quién iba a decir algo? Yo iba a preguntar algo. Mira. Pero usted habla de miembros, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, los que llegamos hace un par de años atrás, ¿nosotros somos integrantes de la iglesia o se está está usando el término miembros como ¿como qué? O sea, como lo que dice la Biblia de quiénes son los miembros de la iglesia. No entiendo bien eso. Sí, buena tu pregunta, Miriam. Sí, aquí esto tiene que ver con un tema. ¿Quién es miembro de una iglesia local? Los que son creyentes. Los que son creyentes. Pero se supone que un miembro, bueno, por lo que sé, hay que cumplir algunos estatutos que la iglesia tiene puesta, que hay que hacer esto y lo otro. No es llegar y poder impartir, por ejemplo, un don que uno pueda tener, ya, porque no va a corresponder. Entonces, ¿quién soy yo que vengo llegando y quiero decir, quiero hacer esto? No puedo hacerlo. Por eso la iglesia, lo que hacemos es reconocer los que somos creyentes. Nos reconocemos entre nosotros. Reconocemos los que somos creyentes, porque dentro de la iglesia hay personas que no son creyentes, por hermano. ¿O no? ¿Eso lo puede notar usted? No solamente yo, esa no es la autoridad mía solamente como pastor. Eso, toda la iglesia es testigo de eso.
Y es la iglesia la que recibe a los que son creyentes. Por eso nosotros, bueno, y en general en las iglesias como las nuestras se practica lo que es la membresía de la iglesia, en donde nos reconocemos los que somos creyentes. Ese es el punto, el punto crítico. Llega alguien a la iglesia, nos reconocemos como creyentes. ¿Y cómo nos reconocemos como creyentes? Bueno, realmente no solamente por lo que dice, sino por su actitud, por su adoración al Señor, por su humildad y por su entrega hacia los hermanos. ¿Me explico? Nos reconocemos como creyentes. El que es, y eso, hermanos, salvaguarda a la iglesia, porque nos sometemos mutuamente. Ahora bien, Pablo asume que todas las iglesias, y eso es importante lo que tú estás diciendo, Miriam, porque Pablo lo que está asumiendo acá es que la iglesia ya se ha reconocido en sí a los que son creyentes entre ellos. Recuerden que en el primer siglo era muy peligroso no tener gente dentro de la iglesia que no fuese creyente. ¿O no? Era muy peligroso, por lo tanto, Pablo le habla a los que son a los creyentes porque son miembros de la iglesia. Ya se ha aplicado el filtro porque para ellos, para la iglesia del primer siglo, hermanos, tener a alguien que no era creyente era muy peligroso, se lo estaban persiguiendo. Y la iglesia del primer siglo asumía a los hermanos que cuando se bautizaban eran miembros de la iglesia inmediatamente. Inmediatamente, porque el bautismo, hermano, el que se bautizaba, ¿sabe el riesgo que corría? El que declaraba públicamente su fe que Jesucristo es su Señor, era porque realmente había una convicción en su corazón y estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y era recibido como... Y Pablo le habla a una iglesia que ya ha asumido su discipulado mutuo, que se ha sometido. Bueno, que se ha sometido los unos con los otros. Por eso es muy importante, hermanos. El tema no es menos lo que está diciendo Miriam. Hermano, si tú llevas un tiempo en la iglesia, bueno, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para unirte a la iglesia de manera formal? Ser reconocido como miembro de la iglesia por tus hermanos. Creo que es un buen punto. Ahora bien, teniendo eso claro, hermanos, y para que continuemos con esto, nosotros, hermanos, hemos sido puestos en una especie de combinación de dones espirituales que se mencionan en el Nuevo Testamento. Bueno, y la voluntad del Señor es que toda esa combinación de dones espirituales que tú y yo tenemos, ¿cierto? Que nos vamos combinando y que vamos sirviendo juntos, vayan edificando a la iglesia. Vayan edificando a la iglesia. Partamos entonces viendo los dones espirituales. ¿Tienes claro cuáles son los dones espirituales que existen? ¿Conoces y sabes cuáles son los dones espirituales? ¿Conoces tu don espiritual? ¿Cómo poder saberlo? Bueno, la Biblia es clara, hermanos. Y la Biblia habla explícitamente de cuáles son los dones espirituales. Y tú encuentras dones espirituales en Romanos 12, en Primera de Corintios 12. También hay en Primera de Pedro 4, también aparecen algunos dones espirituales. Pero son claros, hermanos, no tienes que inventar, no tienes que decir, no, esos son los que están allí. Esos son los que el Señor ha estipulado. ¿Bien? ¿Alguna consulta, hermanos? ¿Duda hasta acá? Lo que sea, por favor, nos edificamos mutuamente. Bien, alguien que pueda leer, por favor, los versículos 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que no es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte en liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
Bien, si te das cuenta, ahí está esta lista de dones espirituales que el apóstol Pablo nos enseña a los de los romanos. Bueno, en esos 3 versículos, 6, 7 y 8, están los dones espirituales que Pablo le comparte a la iglesia de Roma, a los romanos. Cuando tú los armonizas con los dones espirituales que Pablo le entrega a la iglesia de Corinto, te vas a encontrar que hay varios que se repiten, pero hay otros que en la iglesia de Corinto están y que Pablo no se los enseña a los de Roma. Bueno, hermanos, eso es importante. Lo vamos a ver después por qué. Hermanos, escúchame por favor. Ningún don, ninguna habilidad espiritual que ha sido recibida por el Señor tiene la posibilidad de no ser usada. Bueno, si todos hemos recibido al menos un don espiritual, este don espiritual es para utilizarlo. Ninguno de nosotros tiene la potestad de elegir usarlo o no. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos esa potestad, hermanos? Hago la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que no tenemos el derecho, la autoridad de poder evaluar si usamos un don espiritual o no? Porque no es un don propio mío el que yo pueda decidir, es un don que el Señor me ha dado para usarlo y ser de servicio y útil a la iglesia. Claro, es un don espiritual que el Señor ha dado. Hermano, y es muy terrible, escúchame, es muy terrible y trágico que muchos cristianos mantienen sus dones espirituales escondidos o sin usarlos en el servicio al Señor quien les dio estos dones. El Señor te dio un don espiritual y lo estás usando para la edificación de la iglesia. ¿Sabe que a mí me gusta? Hay un par de conceptos que a mí me gusta mucho, que es cómo tiene que ser una iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia dependiente entre sí, entre sus miembros, porque es un cuerpo, ¿no? Dependemos los unos de los otros, pero además es una iglesia leal entre sí. La iglesia se debe lealtad unos con otros, ¿o no? ¿Nos debemos lealtad? Sí. Por tanto, ¿dónde está mi lealtad para con el hermano cuando yo no estoy utilizando el don espiritual que el Señor me ha dado? ¿Dónde está mi lealtad? Hermano, estos dos conceptos para mí describen el deseo del Señor para los miembros de una iglesia, que sean dependientes unos con otros y que sean leales unos con otros. Por supuesto que el vínculo que nos va uniendo es el amor que tenemos, que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Con el paso anterior, que es la humildad unos para con otros. Pastor, Sí, dígame. ¿y esto tiene que ver también con la parábola de los talentos? Sí. Podríamos decir que sí, que el Señor nos ha provisto para que la iglesia sea edificada y multipliquemos lo que Él nos ha dado. Bueno, visto bajo ese punto de vista. Bueno, y poder ser de bendición. Recuerda que los dones espirituales siempre son para provecho. Así lo dice en 1 Corintios, son para beneficio, son para edificación. A ver, vayamos entonces a lo que son los dones espirituales. Los dones espirituales, hermanos, que son mencionados tanto en Romanos y en 1 Corintios, pueden ser clasificados en tres secciones distintas, tres secciones de dones espirituales. ¿Sabes cuáles son?
¿Se te viene a la mente cuáles son? Servicio, enseñanza. Servicio, enseñanza, ¿sí? O que son los de discurso, ¿cierto? Los que tienen que ver con el hablar. Y también, y también los dones de señales. Bueno, hay 3 clases de dones según, 3 clasificaciones de dones según 1 Corintios 12 y Romanos 12. Los dones de señales, los dones de enseñanza o de discurso y los dones de servicio. Bueno, esos nos dice la Escritura. Quiero comenzar con los dones de señales. Bueno, los dones de señales. Existían en el primer siglo, y así lo podemos ver en la Escritura, los dones de señales. ¿Y cuál era la función? ¿Cuál era el objetivo de un don de señal? Advertir. ¿Ya? ¿Saben cuál era el objetivo de un don de señal? Sí, una señal. ¿Para qué sirve una señal? Hay veces que uno lo ha escuchado, a lo mejor tú lo has escuchado, que se llaman los dones de milagros, milagrosos. ¿Confirmar el ministerio de Jesucristo, el Evangelio? Mira, ¿cuáles son estos dones de señales? No están en Romanos, están en 1 Corintios 12. Pastor, una consulta. Cuando habla de profecía, el don de profecía, ¿eso se refiere a ver, digamos, cosas, señales del futuro, o se refiere más que nada a la prédica, es decir, hablar? Voy a ir especificando cada uno de estos dones. Bueno, yo simplemente ahora quiero de manera muy general hablar de los dones de señales. Por ejemplo, en 1 Corintios 12 nos habla acerca de el don de sanidades, hacer milagros, bueno, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Bueno, eso nos habla 1 Corintios 12. Ahora bien, las señales eran regalos para la iglesia que autenticaban la predicación de los apóstoles y su enseñanza. Bueno, autenticaban, vale decir, respaldaban la enseñanza de los apóstoles como que venía de Dios. De hecho, a Jesucristo le creen en el mundo judío, porque los judíos pedían señales, ¿se acuerdan o no? Los judíos pedían señales. Y Jesucristo fue autenticado su mensaje, ¿se acuerdan su conversación con Nicodemo? En el capítulo 3 de Juan, le dice, ¿sabemos que has venido de Dios? Porque nadie que haya venido de Dios puede hacer las señales que tú haces. Las señales, los dones de señales, eran para respaldar el mensaje, la enseñanza de los apóstoles. Bueno, mira, por favor, alguien que lea 2 Corintios 12:12, por favor. Y alguien que lea Hebreos 2, 3 y 4. 2 Corintios 12:12, Hebreos 2, 3, 4. 12:12. Con todas las señales de apóstol han sido, dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Bien, los apóstoles hicieron estas señales. Bueno, los apóstoles hicieron estas señales entre los que estaban allí para autenticar su mensaje. Hebreos 2, 3, 4, ¿qué dice? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bien, testificando Dios juntamente con ellos, los que creyeron, ¿cierto?
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Eso era para que la predicación de los apóstoles fuese respaldada y fuese creída, porque a los primeros que fue el Evangelio fue a los judíos. ¿Se acuerdan o no? Y uno puede ver en el libro de los Hechos distintas señales que ellos hicieron, además de la predicación. Cuando no hubo más apóstoles, juntamente con ellos, entonces cesaron los dones de señales. Porque el mensaje ya estaba, la iglesia comenzó ya a constituirse. El mensaje ya estaba implantado. De hecho, por esto, hermano, es súper importante. Mira, escúchame. Tengamos en mente lo siguiente. La primera carta de Corintios fue escrita más o menos en el año 54. Año 54. 4 años después fue escrita la de Romanos. 4 años después. Y en la carta de Romanos ya no aparece ningún don, ¿te lo diste cuenta, no? Ningún don de milagro, ningún don de señal. Es más, o sea, estos que te dije, pues, hablar en lengua, la interpretación de lengua, de sanidades, ya no aparecen en Romanos, porque fue escrita después. Y la carta de Pedro, que fue escrita después, casi en el año 60, por favor, alguien que lea Primera de Pedro 4, 10 y 11. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. ¿Pedro habla de los dones espirituales aquí? Sí, pues, cada uno según el don que ha recibido. Y él habla de 2 tipos, dentro de las clasificaciones que estamos dando, habla de 2. ¿Cuáles son? Versículo 11. Si alguno habla, que son los dones de enseñanza, el don de lo que es el discurso, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, o sea, si alguno sirve, porque eso es ministrar, es servir, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Te das cuenta? Pedro, ya años más tarde, tampoco habla ya de los dones de señales. Tampoco habla de los dones de señales. La única carta que lo habla en términos de los dones espirituales es la de Primera de Corintios, que fue la primera que se escribió. Marito. Pero Romano habla del don de profecía. ¿En qué sentido está diciendo profecía? En el mismo que está hablando en Corintios, que sería el don de señal, porque pertenece a esa familia, a la profecía, cuando habla de las lenguas, las profecías, la interpretación, el discernimiento de espíritus, de esa familia. ¿En qué sentido está diciendo? Eso lo estás diciendo tú. Eso lo estás diciendo tú. Sí, fue la última revelación que tuve. No. Mira, te voy a responder lo mismo que le respondí a la Miriam. Voy a ir particularmente con cada uno de estos y voy a abordar el de profecía. Bueno, hermanos, por favor, voy a abordar el de profecía de manera particular, ¿ya? Para que estemos ahí tranquilos. Yo entiendo esto porque, claro, porque se nos vienen enseguida estas dudas y son importantes que las aclaremos. Bueno, gracias Marito. Entonces, volvamos a Romanos, hermanos. Los 7 dones espirituales que nombra Romanos 12 están dentro de la categoría de discurso y de servicio. ¿Estamos de acuerdo, no? Son 7, 7 son, ¿verdad? ¿Sabes que los cuenta? Sí, 7. Ya, están dentro de la categoría de discurso, de enseñanza y de servicio. Bueno, Pablo a los romanos no les habla acerca de los dones de señales. Eso se lo había hablado 4 años antes a la iglesia de Corinto. Y de hecho,
Pablo mismo a la iglesia de Corinto tiene que decirle que busquen un don superior. ¿Se acuerdan o no? En el capítulo 13 tiene que hablar todo este tema y arreglarlo e ir básicamente ordenando un desorden que tenían los de Corintios que los de Roma ya no tenían años después. A ver, hermanos, también a diferencia de la primera carta de Corinto, que habla derechamente de la naturaleza y la característica de los dones, que son espirituales, que es el espíritu, Romanos, esto es importante, no nos habla acerca del espíritu, sino que nos habla acerca y los llama los dones de gracia, por la gracia que me es dada. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Bueno, y va directamente a la fuente, que es que los dones han sido dados por gracia de Dios. Bueno, son detallitos que son súper importantes para que los tengamos allí presentes. A ver, estamos en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, cuando habla de que son diferentes, se refiere a que son diversos. Bueno, diferentes dones, pero la gracia que nos es dada se refiere a la unidad, porque es una gracia que nos ha dado. Entonces la iglesia siempre deambula en esa tensión entre la diversidad de sus miembros, pero la unidad en el Señor, siempre. Bueno, por lo tanto, hermanos, si vienen de la gracia del Señor, por la gracia que nos es dada, los dones no son merecidos. Bueno, no es que nos merezcamos un don. No, es por gracia. ¿Me explico, hermanos? El don es por gracia. No se pueden ganar. Si los dones se ganaran, ya no serían por gracia. Son un regalo de Dios para la iglesia. Ahora sí, vayamos entonces. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Úsese conforme a la medida de la fe. El don de profecía es el primero que vamos a ver acá. Y por favor, hermanos, el don de profecía, como me preguntaron recién, no está relacionado con un contenido profético, vale decir, con una revelación futura. No es que una profecía vaya a hablar algo de... No, de hecho, los profetas en el Antiguo Testamento puntualmente hablaban cosas futuras. Lo que ellos hablaban era lo que iba a pasar ahora. Vino palabra de Dios para ellos, ahora. Y les habló ahí. Y el don de profecía, hermanos, en términos para la iglesia, es más bien un medio de proclamación de la palabra de Dios. Escúchame, la profecía es un medio de proclamación de la palabra de Dios. Y hoy en día está activo. ¿Cómo está activo hoy día el don de profecía? Según mi entender, a través de la predicación de lo que ya está escrito en la Escritura. La predicación pública, la predicación, la proclamación de lo que ya está escrito. Porque Dios hablaba directamente a los hombres, a los profetas, y ellos decían lo que Dios les había dicho. Hoy, el Señor nos habla por medio de su palabra, ¿cierto? Y Dios da el don de profecías a algunos para que puedan proclamar la palabra, para que puedan proclamar el evangelio de manera pública. Y Pablo, hermano, no les da una connotación mayor o una distinción mayor aquí en Romanos a este don. Todos tienen que ser utilizados para edificación de la iglesia. Doctor, dígame. Yo entiendo que este don de profecía
en el Antiguo Testamento se daba porque ellos no tenían el concepto claro que tenemos hoy en día, que es la Biblia. Todo iba por medio de revelación como de a poco. Hoy en día tenemos clara la película, sabemos cuál es el final, entendemos todo el concepto. Sí, claro. Por eso cuando uno habla de profecía, puede hablar perfectamente de lo que está pasando hoy en día y lo que va a pasar por medio de lo que tenemos, que es la Biblia. Y todo está limitado. Lo vimos el otro día, ¿se acuerdan que Pablo le hablaba a los corintios que no vayan más allá de lo que está escrito? Nosotros, hermanos, bueno, volviendo un poquito al tema de la profecía, viene del griego profeteia, bueno, y simplemente, hermano, es predicar o proclamar palabra de Dios. Eso es. Predicar o proclamar palabra de Dios. Hermanos, a ver, pastor, pero en realidad, ¿cómo lo podemos ver con la Escritura? Porque en realidad la Escritura es la que nos tiene que explicar esto, más, porque yo les puedo estar dando yo una explicación, ¿cierto? Esta puede ser mi explicación. Yo la veo, hermanos, muy claramente allá en 1 Corintios 14:3. Por favor, vayan a 1 Corintios 14:3. Yo creo que esta definición de lo que es la profecía es muy clara. Si alguien la puede leer, por favor. Listo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Está muy explícito ahí, ¿no? El significado de profecía. El que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificarlos, para exhortarlos y para consolarlos. Hermano, eso es la predicación, la proclamación del Evangelio. En lo que hacemos públicamente en un culto, ¿o no? El fin de la predicación dominical, por ejemplo, en un culto, tiene que ser edificar a la iglesia, exhortarla y consolarla. El apóstol Pedro lo habla de gran forma. Por favor, 1 de Pedro 4:11. 1 de Pedro 4:11. Qué bueno que el Señor no nos dejó estas cosas así al azar, que no fueran interpretables. ¿Cierto? Ya, por favor. Si alguno habla, hable conforme a las palabras a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para que en todo sea Dios glorificado. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No hay mucho más que decir, hermano. Si alguno va a hablar, hable conforme a la palabra de Dios. Ahí está. Eso es, si alguno va a hablar, hable conforme a la palabra de Dios. Bueno, y hermano, esto es importante. La profecía tiene entonces un don que está y que está relacionado con hablar en público, primeramente al pueblo de Dios, pero también tiene connotaciones evangelísticas. Bueno, al pueblo de Dios entonces se les instruye de manera pública, se le amonesta, se le corrige, se le advierte, se le desafía, se le consuela, se le alienta a través de la palabra del Señor. Bueno, se le edifica, como vimos en el 14:3 de 1 Corintios, para exhortación, para edificación y para consuelo. Pero también tiene ribetes evangelísticos. Bueno, el don de profecía está ligado al evangelismo. Y a mí me gusta mucho como lo dice Pablo a los Corintios mismos, allá en 1 Corintios 14, 24 y 25. Mira lo que les dice. Pero si todos profetizan, todos están profetizando, entendamos, profetizar es proclamar la palabra del Señor. Bueno, hablar el evangelio públicamente. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Ya lo dijo ahí en el 14:3.
Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. ¿Se dan cuenta, no? ¿Y qué va a pasar? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que es verdaderamente Dios, que Dios está entre vosotros. ¿Se dan cuenta, no? Si alguno está profetizando, se está proclamando la palabra del Señor y entra un incrédulo y escucha la proclamación del Evangelio, por eso siempre, hermano, sin forzar el texto, pero tienen que tener un contenido evangelístico todas las predicaciones. Todas las predicaciones tienen que llevar a Cristo, mostrar la insuficiencia humana y mostrar la suficiencia de Cristo, siempre. ¿Me explico, no? Hermanos, ¿queda claro lo que es la profecía? ¿Queda claro lo que es el don de profecía para que estemos realmente enfocados en lo que Pablo nos enseña? Sí, pastor. Ahora volvamos a Romanos, por favor, porque nos da otro detalle importante. Se me perdió Romanos. Ahí está. Nos dice algo acerca, estamos en el versículo 6, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Cómo se usa el don de profecía? Conforme a la medida de la fe. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué es la medida de la fe? ¿A qué se refiere con la fe? Bueno, hermanos, cuando armonizamos la escritura de a qué se refiere la fe en este sentido, Judas 3 nos aclara esto. Mira, vayan por allá, por favor. Judas 3. No, me equivoqué. Hay Judas 1. Sí, porque es solamente uno, ¿cierto? Lo anoté mal, entonces. Déjenme que lo voy a ver. Bueno, el tema es que la fe... Capítulo 1, versículo 3. Sí, aquí está bien el 3. No, sí, está bien. Amados, es que nos contaba la última parte, está bien. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, lo que tenemos en nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe fue dada a los santos. ¿Qué es lo que fue dada a los santos? Hay que contender por esa fe. Es el Evangelio, hermano. Eso es lo que está hablando Judas acá, y que Pablo también, porque tenían un lenguaje en común, y la Biblia no va a estar confundiendo unos con otros. Bueno, entonces cuando dice que la profecía debe ser usada de acuerdo a la medida de la fe, de acuerdo al Evangelio. O sea, predica de acuerdo al Evangelio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, le está diciendo a los romanos. Si alguno tiene el don de profecía, entonces úsese de acuerdo a la medida de la fe, o sea, de acuerdo al Evangelio. O sea, no es llegar y predicar lo que a uno se le antoje, hermanos. No puedo yo pararme en el púlpito y hablar lo que yo quiera. Predicamos el Evangelio, porque la profecía, hermanos, mira, a mí me encanta. Vayan a Apocalipsis, por favor, hermanos. Apocalipsis 19:10. ¿Cuál es el contenido de la profecía? Hablamos recién, el Evangelio. ¿Por qué? Porque mira lo que... ¿Alguien lo puede leer, por favor? (19:10). Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
vale decir, los que profetizan, ¿qué es lo que dan testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús, ¿cuál es? El Evangelio. Por eso se lo encargaba Pablo a Timoteo, allá en el capítulo 4, el 2 Timoteo, capítulo 2, que predicara en todo momento, ¿se acuerdan, no? En todo, antes de tiempo, exhorta, con todo lo que tiene que ver, habla la palabra, porque verdaderamente es lo que el creyente tiene que hacer. Entonces, hay un don, y el primer don que estamos viendo, de los 7 que aparecen acá, es el don de profecía. ¿Cuál es el don de profecía? Entonces, proclamar la palabra de Dios, el Evangelio, para edificación, para consuelo y para exhortación de la iglesia. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Es tu don espiritual o no? ¿Es tu don espiritual? ¿Es tu don espiritual? Proclamar públicamente a la iglesia para consuelo, para edificación y para exhortación. Debería ser que todos los creyentes tuviéramos ese don. Públicamente. Vale decir, tú te paras frente a todos y eso es lo que el Señor te ha dado y con eso es lo que vas a hacer. De manera pública, o sea, frente a todos en la iglesia. A eso se refiere de manera pública. Frente a todos, predicas, das esto. Ahora bien, ¿sabes qué? Yo me cuento algo, fui como Jonás en este sentido. Me costó, no quería, decía, no puede ser, como si no tengo autoridad para estar hablando la palabra del Señor frente a todos. Hermanos, la palabra es la autoridad, no somos nosotros. Es la palabra la autoridad. No somos nosotros somos instrumentos, ¿no? Por lo tanto, lo que hace el Señor es Él el que nos utiliza. Por lo tanto, no luches cuando el Señor ya te ha dado y ha dado evidencia en ti que está este don. Bueno, el otro don que aparece allí, que es el que vamos a ver, es cortito pero creo que... ¿Pastor? ¿Sí? Una pregunta antes de pasar al otro. Considerando que este don es como de exposición pública, como decía usted, estoy pensando como en el hecho de que las mujeres no deberíamos o está dicho en la Biblia de que las mujeres no predican en la iglesia, como a nivel iglesia, digamos. Entonces este don sería como delimitado a los hombres que se dedican al ministerio, así como pastores, misioneros, qué sé yo. No es un don exclusivo para hombres. Ya. No es un don exclusivo para hombres. Hermanas pueden tener este don, sí, por supuesto. El tema es que también hay un orden dentro de la iglesia. Bueno, claro, que pensaba en eso como... Que son cosas distintas. Cosas distintas. Claro, Bueno, que pensaba en este hecho de que hay mujeres que tienen como el don de la palabra, digamos, y que son buenas para exponer, de que no tienen miedo como pánico escénico y esas cosas, pero por este orden eclesiástico quizás no puedan desarrollar ese don. Entonces no sé si en realidad es un don bíblico o simplemente es como un talento de la vida nomás. No sé cómo interpretarlo. son dos cosas distintas. Una cosa son los talentos que uno puede tener, y eso es importante porque tenemos que tener la sabiduría del Señor, cómo saber cuándo es un talento mío, ¿cierto? Que he ido desarrollando, una habilidad, o cuándo es un don espiritual. Y hermano, cuando se mezclan, puede quedar la escoba dentro de la iglesia. Bueno, tiene que ser espiritual. Ahora bien, hay un orden establecido en la iglesia, por eso es súper importante. Yo creo que no es exclusivo para hombres, pero también hay un orden dentro de la iglesia, y Pablo también habla de ese orden, bueno, que tiene que ver con el liderazgo. Bueno, entonces ahí uno lo va armonizando esto, porque tampoco uno no puede, y esto es algo súper importante, hermano. Nunca en las escrituras nosotros tomamos un texto y eso lo aplicamos tal como tal a la iglesia. Lo tenemos que armonizar con lo que la palabra del Señor va diciendo en otros lugares. Bueno, y las hermanas, por ejemplo, pueden predicarle a la hermana. Sí, no hay ningún problema. Y eso es súper bueno, y creo que es válido que las hermanas puedan hacerlo así.
está súper. Ahora, no nos confundamos, sí, porque vamos a seguir viendo, por ejemplo, está el don de enseñanza. Pastor, Sí, dígame. una consulta puede ser absurda, pero se lo voy a preguntar igual. Porque la predicación, ¿en qué momento yo defino que es un don de Dios para que me pueda entender la pregunta? Porque predicar lo puede hacer cualquiera. ¿En qué sentido? Es un método. Aprendo el método como aprender a sumar, aprender a restar. Aprendo el método y la hice. Y puedo pescar cualquier texto de la Biblia y predicarlo. El tema es, ¿cómo defino cuándo es un don del Señor? ¿Cuando tiene efecto en la gente? Porque yo he escuchado mucho que se habla del orador. Hoy día en Centroamérica se habla mucho de los oradores. Que después le ponen pastor, pero él es un orador. Pero me predica un texto bíblico. Claro, sí te entiendo totalmente. En términos claros, hermano, yo creo que la predicación puede ser un método si uno lo aprende de manera muy metódica, ¿cierto? Porque hay un método para poder aprenderlo. Uno primero esta parte, después esta otra parte, esta otra parte, esta otra parte. Pero aquí lo que menos hemos estado hablando es del método. Si te das cuenta, tiene objetivos. Primero, el objetivo tiene que ver o sea, tiene un contenido que es el testimonio de Jesucristo, que es el Evangelio mismo. Y que además produce eso, como es el Evangelio, como es el testimonio de Jesucristo, va a producir en la iglesia edificación, consuelo, y va a producir exhortación. Bueno, y obviamente que como es la iglesia, yo reconozco mis intereses en términos, pero es la iglesia la que va confirmando los dones de cada hermano. La iglesia tiene la autoridad y para respaldar a cada uno de los hermanos. Por eso es tan importante, por ejemplo, en el liderazgo tiene que ser puesto a prueba para que la iglesia dirima finalmente. Y en ese sentido, hermano, sí, yo entiendo y vale mucho lo que tú estás diciendo, Marito, porque si no nos podemos confundir y es tener una persona que está haciendo coaching, ¿cierto? Delante de todos, motivando y que estemos súper así como emocionados por lo lindo que habla la persona, pero es que no tiene que ver que hable lindo, no, es la palabra del Señor. Bueno, y ahí es cuando, esto también tiene que ver mucho con la práctica va perfeccionando en este sentido el don espiritual, pero sobre todas las cosas, la iglesia respalda. Bueno, y eso es evidente, y ahí tenemos que descansar en la autoridad que tiene la iglesia. Quería finalizar con lo que es el servicio, hermano, porque ese es el otro don que aparece allí. Bueno, ¿alguien? ¿En cuál versículo estamos? Ya me perdí ahora. Estábamos en Romanos 6, en el versículo 6. 12:6, ¿cierto? Ya, y entonces, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Versículo 7, o si de servicio, en servir. El don de servicio, hermano, primero, es un don espiritual. Bueno, y aplica más allá que simplemente el tema de los diáconos. Bueno, o que ellos están equipados no, esos son los que sirven en la iglesia. No, pues hermano, ellos es parte del liderazgo que están sirviendo en términos prácticos. Pero dentro de la iglesia no son solamente los diáconos que tienen el don de servicio. Bueno, y está muy relacionado, hermano, con lo que dice Hechos 20:35, por favor. Mira, ¿qué significa, qué es el don de servicio? Hechos 20:35. Si lo tienes por ahí. Si alguien lo lee, por favor. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien aventurado es dar que recibir. Se debe ayudar, trabajando se debe ayudar a los necesitados. Y el don de servicio, hermano, está muy relacionado no solamente con servir en la iglesia, sino que servir a los necesitados. Bueno, ayudas prácticas, lo que estén necesitando los hermanos, vamos y les ayudamos. Unos con otros nos ayudamos en el nombre del Señor Jesús, armoniza con su voluntad, busco el bienestar del hermano, porque siempre es eso, con amor, con humildad, ¿cierto? Veo al hermano como, y algunos de los que están acá, por ejemplo,
pueden ver en el don de servicio un don muy práctico y que les nace tranquilamente poder estar ayudando unos a otros sin la necesidad de tener un título que se llame diácono. ¿Me explico? Y eso es súper práctico, por hermano, súper práctico. Ir y servir en lo que esté necesitando el hermano. El hermano tiene una necesidad no sé, voy a decir algunas cosas, una necesidad en el auto, yo le pego a la cuestión, voy y le ayudo. ¿Por qué? Porque desinteresadamente, no, porque quiero servir a mi hermano. Mi hermano tiene necesidad de que, bueno, le cuiden a los perros, no sé, por decir alguna cosa. Y voy y lo hago. Hermano, estás enfermo, necesito que te vayas a comprar algo, voy y sirvo. Voy por ti, yo lo hago por ti. ¿Me explico, hermanos? Siempre ir a la necesidad del hermano y no está circunscrito entonces este servicio a servir dentro de la iglesia solamente, dentro del culto. Es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Si la hermana tiene una gotera, bueno, voy y le ayudo. Estoy dando ejemplos muy prácticos, hermanos, pero cosas así. Entonces voy, y eso, hermano, es personas, hermanos, que tienen el don de servir y no andan buscando algún tipo de reconocimiento. Sirven los unos a los otros y siempre están allí preguntando en qué puedo ayudar. Lo mejor, hermano, lo mejor para eso, uno los ve, son hermanos que le preguntan siempre, generalmente, ¿para qué soy bueno? ¿En qué le ayudo? Y que llegan tranquilitos, un poquito más temprano al culto y se toman tranquilito la palita y y nadie les va a decir nada, ¿cierto? Empiezan a arreglar las plantitas o barren afuera, siempre. Pastor, ¿qué le puedo ayudar? Ayúdame limpiando esto, y terminan limpiando todo. Y bueno, porque hay un servicio en ello, ¿no? Y lo hacen así. Entonces, hermanos, siempre ahí está la posibilidad de servir. Y eso ayuda tanto al pastor, a los ancianos. Estamos concentrados en lo que es la palabra del Señor, ver esas cositas son súper importantes. Ahora, y si lo coordinan con los diáconos, por ejemplo, maravilloso. Ahora que estamos, por ejemplo, el tema del aseo, por ejemplo, ir y servir a los hermanos de manera práctica, que el lugar esté limpio para que el hermano esté cómodo, cuando llegue entonces esté tranquilo, y etcétera, cosas así. Nos servimos unos a otros. ¿Bien?